Bien, el tema municipal, las elecciones está generando obviamente muchos problemas, no solamente en el jurado a la hora de elegir, de ver si pueden ser tachados o no, si son elegibles o no, sino en la concepción misma, cómo se decide quién es el candidato, cómo se publicita. Bueno, sobre ese tema vamos a conversar con Marco Tulio Gutiérrez, especialista en temas municipales. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Un placer estar acá. Muchísimas gracias por venir. Empecemos por el principio, ¿no es cierto? La convocatoria de las elecciones, más o menos ya se sabe quiénes son los que están interesados en postular, pero se han cometido varias irregularidades en Lima, para empezar, en algunos distritos, ¿no? Con el tema de la publicidad. ¿Está normada realmente en todos los distritos o están haciendo lo que les da la gana? Bueno, lo que ha ocurrido es que la ley orgánica de elecciones, en el artículo 185, garantiza el derecho de todos los candidatos a un acceso equitativo, a un acceso igualitario al uso de las vías públicas. Puesto que las vías públicas son propiedad de todos, es obvio que ninguno de los candidatos aprovecharse, pues no porque tenga más dinero, porque empezó su campaña más temprano, en llenar y saturar de paneles. El artículo 185 dice bien claro: las municipalidades distritales y provinciales garantizarán el acceso equitativo con igual oportunidad para todos. Claro, pero ya, pueden tomar las vías públicas. Esto tenía que hacerlo las municipalidades. Muy bien, pueden tomar las vías públicas, pero ¿qué implica ser equitativos en las vías públicas? ¿No? Porque no estamos viendo que sean muy equitativas y más bien lo que están generando es tal distracción en los conductores que hasta accidentes pueden causar. Claro, bueno, el espíritu de la norma en realidad recoge una experiencia que se hizo en Lima en los procesos electorales del año 83 y el año 86, propiciados por la propia Municipalidad de Lima, que convocó a un sorteo de ubicación en ese momento pues no estaban de moda los paneles, ¿no? Eran solamente los carteles, las famosas carteleras municipales, ¿no? Estos tableros con 3 espacios que había pues en todas las esquinas de las calles céntricas de la ciudad. Entonces se convocó para un sorteo de tal manera de que todos los partidos, todos los participantes, que por supuesto no eran tantos como ahora, ¿no? En esa época nomás había 4 candidatos, le pudieran acceder al uso de estas carteleras municipales. Luego la Ley Orgánica de Elecciones estableció esta norma sobre la base de esa experiencia, pero en realidad esta no ha sido bien entendida por las municipalidades. Fíjense que solamente en el caso de Lima, la de Lince y la de San Isidro, y en el interior del país tengo entendido que la Municipalidad Provincial de San Martín, Tarapoto, algo está ya en preparación o ya publicó la ordenanza correspondiente, en la cual aplican lo que la ley dice, es decir, establecer un sistema de ubicación. San Isidro, por ejemplo, ha señalado que habrá 120 puntos en donde se podrán colocar 120 paneles. Y que estos 120 paneles, lógicamente, van a ser sorteados entre todos los partidos y organizaciones, de manera que le tocará pues a cada uno un promedio de 10 u 8 lugares en donde podrán poner sus paneles distanciados lo suficientemente entre ellos para que pueda ser visible la propaganda electoral y no saturada como vemos ahora, y que no dificulte la visibilidad para el tránsito. Ahora, usted ha mencionado 120 paneles para ser repartidos, efectivamente, ¿no? Eso estamos hablando de los candidatos oficiales o de los no, porque justo acá tenemos un rol de distintos distritos y usted mencionaba algo importante, ¿no? Lince y San Isidro están cumpliendo. Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí no encuentro a Surco? Surco no solamente tiene candidatos, tiene precandidatos que inclusive han utilizado su imagen para mostrarse y ver qué partido pues los acoge, ¿no? Claro, el asunto es que en realidad ahí ha habido una interpretación que cada uno ha hecho a su gusto de lo que dice la Ley Orgánica Electoral, ¿no? La Ley Orgánica Electoral dice que los procesos electorales se entienden que empiezan a correr desde la convocatoria hasta la proclamación. Entonces, como la convocatoria fue en el mes de febrero, no han faltado aquellos que han creído de que pues, las vías públicas también servían como un mecanismo de promoción interna, ¿no? De postularse como precandidatos con la finalidad de lograr luego el favor de la organización que los acoja, ¿no? Entonces, claro, esto por ejemplo ya debería haber concluido, puesto que si hay un solo candidato por partido, aunque también acá hay que señalar de que hay algunos que empezaron con un partido y terminaron en otro, o sea que lo que van a tener que hacer ya no es retirar el panel, sino cambiarle el símbolo solamente, ¿no? En la denominación. ¿Hay alguna penalidad para esto? O sea, si no se cumple, digamos, con poner 12 paneles, porque obviamente en otros distritos no se cumple, ¿no? Salvo Lince, San Isidro. ¿Qué pasa con ellos? ¿Tienen algún tipo de...? Bueno, aquí hay sanciones para todos.
Lo primero es que hay 47 municipalidades en Lima, de las 49 de Lima y Callao, perdón, 47 no han regulado este tema. Tienen que hacerlo, puesto que si no lo hacen, cualquier ciudadano los va a denunciar a los alcaldes y a los regidores, porque estamos hablando de la aprobación de ordenanzas, y por lo tanto aquí hay una responsabilidad compartida de los alcaldes y los regidores, por evidentemente estar incumpliendo con un mandato que está establecido en una ley nacional. Es decir, una ordenanza que garantice el acceso de todos los candidatos por igual. El que no quiere utilizar el espacio que se le asigna por sorteo, bueno, será su problema, pero de todas maneras lo que necesitamos es que se garantice un determinado orden, un sentido igualitario, que no porque el candidato tenga más dinero viene, o porque empezó primero su campaña, vino y llenó pues todos los espacios. Perdóneme, sí, Carla, y la otra sanción que usted me comentaba es cuando esta norma salga, lógicamente tienen, como el caso de San Isidro Lince, con todo derecho de imponer sanciones a aquellos que no respeten el sorteo. Es decir, aquel que habiéndosele asignado una determinada avenida en un determinado cruce, bueno, se le ocurre pues colocar su propaganda en otra porque simple y llanamente cree que tiene una mejor visibilidad el panel. Ahora, para que los ciudadanos estén informados, ¿qué propaganda está bien y qué propaganda está mal? ¿Cuál es la permitida y cuál es no? ¿Solamente los paneles? Porque no, hay multas para eso también. Claro, o sea, en realidad acá lo que se sanciona son básicamente tres cosas. Primero, el tema del ruido. Cada municipalidad ha establecido un tope de ruido, porque recordemos que la ley orgánica electoral permite que los participantes puedan hacer uso de altoparlantes tanto en la sede de sus casas políticas como también en vehículos que circulen por la ciudad promocionando sus candidaturas. Entonces, cada municipalidad ha establecido, diríamos que en promedio, en Lima promedio, algunas han puesto 60, otras han puesto 80, diríamos que estamos hablando de un 70 decibeles como tope. O sea, un ruido aceptable y siempre que sea de 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? De tal manera que, con excepción de algunos distritos que han regulado tandas, ¿no? O sea, 2 horas como San Isidro, que no ha querido dar un permiso de 8 a 8, ¿no? Luego, por supuesto que la infracción a ello, sanción. ¿Cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Las sanciones están yendo hasta 1.800 soles, o sea, desde 180, que es el 10% de una UIT, hasta el 50% de ella. Después estamos, el otro caso es el de colocar propaganda en donde no se ha autorizado convenientemente, o sea, las municipalidades tienen que decidir en dónde se coloca. Hay, por ejemplo, distritos, la Municipalidad Metropolitana ha señalado de que está prohibida la instalación en los parques, en los óvalos metropolitanos de colocación de propaganda. Por supuesto que en los alrededores, sí, pero no en el centro, ¿no? Como si fuera una torta llena de paneles. Ahí hay sanción para aquel que hace esto. Y la tercera sanción, diríamos, viene por el uso de pintura. O sea, está terminantemente prohibido el uso del brochazo, ¿no? De tal manera de que la gente va y pinta cualquier pared, sea de un predio público, un predio privado, y pone pues el nombre del candidato, su eslogan, y con evidente mal gusto, ¿no? Porque en realidad esto afea el ornato. Ojo, en esa misma pared se puede colocar una gigantografía, pegar un buen afiche gigante. O sea, eso no está prohibido. Lo que está prohibido es el mal gusto, el deterioro al ornato de la ciudad, que es el uso de la brocha como una forma de hacer propaganda, ¿no? Ahora, hay casas, hay propietarios que alquilan sus fachadas para la propaganda política, también hacen negocio. ¿Eso está permitido? Sí, claro, porque en realidad es un tema de disfrute de la propiedad, ¿no? Si yo tengo un terreno sin construir y tengo ahí un buen muro, ¿no? De unos 30 metros, lo usual era antes que uno se lo daba al partido con el que se sentía uno más cercano. Pero y el vecino del costado no creo que estén muy de acuerdo. Claro, entonces, pero ahora en realidad ya se sabe que esto se ha convertido también en un negocio, ¿no? Entonces uno puede alquilar su pared. Lo que sí tiene que estar ese permiso registrado en la comisaría de la Policía Nacional y suficiente. O sea, no se necesita registrar en la municipalidad, porque he estado leyendo algunas de estas ordenanzas que han establecido regulaciones absurdas, ¿no? Han puesto, por ejemplo, que hay que registrar el permiso señalado en la comisaría, hay que ir a registrarlo a la municipalidad. Otros han puesto que hay que pedirle un permiso previo de instalación de un panel o de un cartel, lo cual es un absurdo, porque la ley orgánica electoral establece que para este tipo de procesos, dado su carácter cívico, no se requiere de autorizaciones, permisos ni pago de ninguna tasa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con este sonado tema del alcalde de la Municipalidad de San Juan del Lurigancho? Aceptable, y no se puede permitir que esto continúe, porque si no vamos a tener en el país, en 1834 localidades,
atisbos de comportamientos inadecuados por parte de los alcaldes para limitar. Recordemos que en el país está yendo, el 92% están yendo a la reelección de los alcaldes actuales. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido aquí a Decisión. Lamentablemente el tiempo se acabó, pero efectivamente estaremos conversando sobre ese tema. Hay para rato todavía, se vienen las municipales, se vienen las presidenciales, en fin, hay para hablar sobre mucho. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Marco Tulio Gutiérrez, especialista en temas municipales.